minuticos de rigor a los compañeros. Yuri, buenas tardes. Bueno, ya veo que empieza a nutrirse la sala, está perfecto. Gracias, gracias. Veo que se están uniendo bastantes personas y seguramente también tenemos algunos compañeros nuevos. Entonces vamos a iniciar. Voy a ir avanzando y mientras se van integrando los demás, 6 y 5 vamos a cerrar sala. Entonces voy a devolverme acá. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, don Elber? Yo gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, eso me alegra. Bien, perfecto. Entonces, vamos a... Cuando vean ustedes mi pantalla, porfa, ¿me comunican? Perfecto. Sí, ya se observa perfecto. Entonces, vamos a... No aparece. Sí se ve la pantalla. Listo, muy bien. Sí está. Entonces, vamos a... perdón, porque yo creo que me quedé sin... Bienvenidos todos de nuevo. Juan Carlos Segura es mi nombre. De pronto para algunos que ¿me escucha ahí? por primera vez. Quisiera, por favor, que me regale el micrófono apagado, porfa, para poder que me escuchen los demás compañeros. Que estoy timbrando de Juan, pero no me contesta. Y entonces, por favor, alguien me tiene el micrófono abierto. Si no, por favor, Carolina, me ayudas al cierre del micrófono. Entonces, repito, Juan Carlos Segura es mi nombre, economista, administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos con servicios de TIC. Y en esta ocasión, pues, asesor económico y financiero y de perspectiva de cliente para ustedes, los beneficiarios de la línea de apoyo especial financiero para unidades productivas del sector de turismo del departamento del Huila. Para mí es un placer, en nombre de Incubar Huila, de la gobernación del Huila y del INFI Huila, quien es el administrador de los recursos del fondo, quienes nos auspician. De nuevo, recordarle las reglas de juego, sobre todo para de pronto quienes no han entrado o entran mejor por primera vez. Voy a poner esto aquí en silencio. 1, ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas o opciones tienen validez. Esto ya lo hemos dicho en todas las sesiones. Todos aprendemos de todo. La segunda regla, pues el orientador, es decir, quien les habla, no se las sabe todas. Entonces, lo que no sepamos o no podamos contestar en este momento, pues lo resolveremos en la clase siguiente o a través de mesa de ayuda o un mensaje directo por correo electrónico o los canales formales que tenemos para la convocatoria. La regla 3, se vale equivocarse, que va muy de la mano de la pregunta de la regla 1, disculpen. Es decir, este es un espacio de aprendizaje, el error hace parte del proceso y lo entendemos con respeto. Y por último, valoramos la puntualidad, por eso hemos estado diciendo, por favor, 6 y 5 cerramos el aula, porque si se dan cuenta ya hay unos piticos y nos interrumpimos en la clase, además de que, como lo he venido diciendo en todas las sesiones, el tiempo es un recurso que el Señor nos entregó y que es no renovable, es el mayor de los recursos no renovables que nos entregó. Entonces, dicho esto, recordar un poco que estamos en el módulo 1, que el módulo 1 se llama Reconociendo a tu cliente, que estamos en la masterclass de perspectiva de clientes. Recordarles que hemos, digamos, como separado los temas de acompañamiento, tanto grupal como individual. Hago un paréntesis acá. Seguramente con algunos todavía no hemos tenido contacto individual. La convocatoria se nos ha ido ampliando, como lo he venido comentando. Ya somos 62 los que estamos, si no estoy mal, en este acompañamiento. Y obviamente todo el proceso, todo el proyecto se ideó para cerca de 98 beneficiarios. Entonces no sabemos si de pronto el Banco Agrario de Colombia nos sigue enviando algunos beneficiarios más.
Este módulo está proyectado para los primeros 2 meses, arrancamos en septiembre, recordemos que hemos tenido un bachecito de el periodo de receso, pero igual al final todo lo vamos a medir en sesiones. En este momento estamos en la 5ª sesión y estamos, repito, dentro del módulo 1, que tiene como contenidos el dilema de los medios actuales, cómo comenzar a organizarnos, tu cliente objetivo y el proceso de documentación, que es con el tema central que vamos a cerrar. Todo esto dentro de la primera masterclass del primer semestre, que se denomina Plan de Medios Digitales para Perspectiva de Cliente. Dicho esto, recordar que en la parte de reconociendo a tu cliente voy a ir a hacer un recuento para que entremos otra vez en sintonía y para que quienes por primera vez se acercan acá a la masterclass, pues puedan tener un mejor contexto, aunque, repito, y lo que les ha dicho también mi compañera de mesa de ayuda, todos los textos, todos los contenidos se cuelgan en el Classroom que tenemos disponible, es decir, la plataforma o el aula virtual que tenemos disponible para este acompañamiento. En reconociendo a tu cliente, recordarles que nosotros estamos empleando tanto aquí para las masterclass como para el tema de los acompañamientos individuales, estamos empleando la metodología Business Model Canvas. Canvas porque se refiere en inglés a un lienzo y seguramente muchos ya están familiarizados con ella, algunos otros no, pero en resumen es una metodología que cuenta con 7 capítulos, por llamarlo así. Uno es la promesa de valor, el otro es de segmentos de cliente, el otro es de canales, el otro es de relacionamiento con los clientes, después vienen las fuentes de ingresos, los recursos clave, las actividades clave, los socios clave y la estructura de costos, y recordarles que a cada uno de los negocios de ustedes, de sus empresas, se les está haciendo un documento individual, que es el que en las sesiones individuales vamos trabajando en conjunto. Recordarles que habíamos visto el concepto de propuesta de valor, recordarles que eso no es un eslogan, que se trata es de una oferta categórica que mi negocio hace hacia un cliente respecto de, o mejor, después de haber identificado cuáles son sus frustraciones, cuáles son las alegrías y cuáles son sus trabajos de cliente. Y hemos explicado ampliamente en las sesiones anteriores de qué se trata cada uno de estos conceptos, y sobre la base de esas frustraciones de mi cliente, sus alegrías y sus trabajos, pues creamos alegrías, aliviamos frustraciones y creamos productos y servicios. Por ejemplo, trabajaba el otro día con una beneficiaria que identifica claramente sus frustraciones, sobre todo que tienen que ver con, por ejemplo, ella hace turismo emisivo, sobre todo, no tanto receptivo, y entonces está pendiente, ¿qué es lo que me indicaba que le frustraba más a sus clientes, por ejemplo? Entonces, era fallos en la operación, por ejemplo. Entonces, para eso ella tenía unos aliviadores de frustraciones que atendían los fallos en la operación de transporte, en la operación logística, en el alojamiento, en los transportes internos, en el sitio del destino para los tours, etcétera. Entonces, se basaba mucho esos aliviadores de frustraciones, por supuesto, y creo que muchos lo tienen, los que tienen agencia, pues se basaba mucho en la calidad de los proveedores que tengo, porque cuando soy agencia dependo mucho de la calidad del servicio que ellos me prestan. Por eso es tan importante en el Canvas, aquí, el punto 8, los socios clave. Y recordamos que los socios clave no son necesariamente quienes ponen dinero en el negocio, sino esos aliados estratégicos durante toda la cadena o el journey del cliente mío, o el viaje del cliente en el embudo. Vamos a enfatizar más adelante en lo que es un embudo de cliente. Y cómo alineamos esto para que al final nuestro cliente tenga muy claro el concepto de mi negocio, qué es lo que me promete con valor ese negocio. Y que al final es lo que lo diferencia estratégicamente de los demás.
creo que le comentaba algún otro beneficiario cuyo negocio hace parte de la cadena del servicio del turismo, pero él está más dedicado al transporte. Le contaba yo, por ejemplo, que en el viaje que hice ahorita con mi familia de receso, el niño me dejó la tableta ahí en el bus del viaje en Bogotá-Neiva. Y dijimos, perdimos la tableta. Llegamos tarde, 9:30 de la noche. Y, dejó la tableta el niño. No, ya se perdió. Pues eso es lo primero que uno piensa. O sea, el bus sale para otro destino. Y, mi esposa me dijo, no, vamos, revisemos, busquemos. Nos devolvimos, fuimos al sitio, nos dijeron, no, si la tableta se quedó aquí, seguramente ha quedado grabado con las cámaras del bus. Ah, ok, perfecto. Entonces, en efecto, nos mostraron las cámaras del bus, mostraron que en efecto el conductor la había recogido, que la había llevado a un compartimento, que vimos claramente que la empresa tenía un protocolo para temas perdidos, como este, de revisión de cámaras y demás. Y entonces, al final de cuentas, hablando de esto de trabajos de cliente, que no se evitó, que recordemos que esto es que le quito yo de encima a mis clientes y que tenga que ver con sus frustraciones también. Que en este caso mi frustración fue que se me extraviaran objetos durante el viaje. Entonces eso hacía que la experiencia de ir reclinado, la experiencia de que me hubieran dado audífonos, la experiencia de que me hubieran dado películas, la experiencia de que me hubieran dado snacks, ahí moría. Porque si se me perdía la tableta, me iba a acordar toda la vida en qué empresa se me perdió la tableta. Entonces tenían aliviadores de esas frustraciones, si lo estamos viendo, no, cámara, no sé qué, y me quitó varios trabajos de encima, ir a poner un denuncio el otro día, qué sé yo, algún trabajo investigativo, bueno, en fin, porque básicamente rápidamente identificamos que sí, que ahí se había quedado, y segundo, al otro día, muy diligentemente, en horas de la tarde, después de un proceso interno, me la entregaron. Entonces, digamos, al final es, repito, son todas esas cosas que yo tengo dentro de mi portafolio y uno diría, pero miren, la empresa se dedica es al transporte de pasajeros. Sin embargo, tienen una serie de elementos dentro de su portafolio de productos y servicios que atienden este tipo de cosas. Hablábamos en su momento, ponía el caso específico de mi amigo y doctor cirujano plástico Rachid Gorron-Malov, hablábamos de que en su momento lo asesoré, hablábamos de cómo habíamos identificado el perfil del cliente de él en su negocio, a partir de esto de frustraciones, alegrías y trabajos de cliente, vimos cuáles eran los segmentos de clientes, eso lo voy a pasar porque después vamos a ver allá abajo cómo es el tema de el reconocimiento del cliente, y vimos de dónde provenía, etcétera, y pasamos a mirar qué canales debe tener los negocios, sobre todo unos que son del front, canales, me refiero a canales digitales y transaccionales para poder mejorar esa experiencia con el cliente, que son, por ejemplo, el sitio web, todo mi recurso de social media o redes sociales o lo que se llama el ecosistema digital, también se le conoce, que hace parte del front. Es decir, lo que mi cliente contacta conmigo, ya vamos a ver en el embudo de cliente qué significa eso de contactar, y también herramientas que podemos tener en el back, como son los RPs, como son las bases de datos especializadas, entre otras herramientas que me permiten ya el análisis minucioso de la data de mi cliente para, en definitiva, mejorar esa experiencia de cliente. Vimos un poquito la estrategia de inbound marketing, que se trata, y mostramos un videito, que es el marketing de entrada. Antes, recordemos que se explicó que tiempo atrás, sobre todo antes del 2007, las estrategias de marketing eran de outbound. ¿Qué significa eso? Que la empresa salía a buscar el cliente. O sea, e interrumpía constantemente al cliente, y el cliente no hay que interrumpirlo, al cliente hay que atraerlo. ¿Cómo? Con contenidos específicos que sean de relevancia para él y que lo hagan entrar en el embudo del cliente a través de estrategias de atracción de tráfico. ¿A dónde? A mi web central, a mi sitio web central, que ese sitio tenga visitantes o clics
para que me conozcan y conozcan mi oferta, para que se conviertan en un lead o contacto, es decir, alguien con el que yo puedo sostener una relación de largo plazo, obteniendo sus datos, por supuesto, y después ya 2 pasos que se llaman automatización del marketing, o como se dice en el argot de esto, customizar el cliente. Customizar es conocerlo a profundidad, y que ellos, a partir de la experiencia que vivieron conmigo, se conviertan en promotores, estén plenamente fidelizados y me recomienden. Vimos también en los primeros capítulos que este era el embudo de cliente. Voy a pasarlo rápido porque más adelante tengo un ejemplo con esto. Entonces regresaremos allí, que ese embudo tiene varias fases: descubrimiento, consideración, compra, retención y recomendación, y que dentro de las fases del embudo, cuando mi cliente va entrando, o del journey, del viaje del cliente, hay varios canales por los cuales yo lo puedo atender en cada una de esas fases. Canales de promoción y otros canales digitales que ayudan a esto, a la automatización del marketing. Y vimos también en el segundo tema que estábamos haciendo el resumen ahí, el dilema de los medios digitales. Hablábamos en su momento de que en este momento hay cerca de 4.000 millones de usuarios que se conectan a Internet todos los días. Hablamos que cerca del 98% utilizan buscadores todos los días. Por eso este capítulo grueso que se llama Plan de Medios Digitales va a hablar mucho de esto, de los buscadores y de las palabras clave, y de una cosa que se llama SEO, que significa Search Engine Optimization, o sea, optimización de motores de búsqueda, que son los que al final de cuentas hacen la magia, hacen que todo esto ocurra y que al final me identifiquen y me lleguen al negocio. El 82% de la gente que está en Internet ve videos online habitualmente. Hablábamos que YouTube es el segundo buscador más grande del mundo. Hablábamos de que el 73% de la gente que está en Internet participa en alguna red social, ¿sí? Hablábamos también que el 57% leen blogs. Yo diría, venga, ¿en serio? Todavía se leen sitios, hay contenido, claro, y sobre todo en cada rama de cada negocio, pues hay temas especializados que, por ejemplo, un turista habitual, alguien, y ahora hay mucho traveler, mucho turista habitual o de oficio, no como seguramente el turismo familiar que regularmente hace lo mismo, no, hay gente que le encanta vivir viajando y tener redes de contacto, sobre todo pues en ciertos segmentos de edad, mucho más jóvenes, por supuesto, que les permiten algún cierto tipo de libertad para desplazarse y demás. Entonces hay mucho blog, hay mucho podcast, hay mucho programa de radio que uno no creería y la gente escucha. Por ejemplo, en una emisora que yo escucho habitualmente hay por lo menos 2 o 3 programas, y en muchos de ellos habitualmente hablan de turismo. El 34% de los usuarios en la red publican opiniones sobre productos y servicios, y que esto era muy importante porque, como lo vimos en la clase anterior, la gente ya no le cree tanto a la publicidad, cree más en las opiniones de los demás, en lo que los demás me recomiendan. Conózcalos, me da más confianza, me lo recomendó un primo, un tío, un amigo, alguien de mi núcleo cercano, pero yo también, o los usuarios también en Internet solemos mirar, venga, me interesa este sitio, qué están diciendo del sitio, quién se quejó del sitio o no, es decir, todo el tiempo los usuarios de Internet estamos buscando entender cómo es la experiencia de los clientes, y al final de cuentas, una mala experiencia del cliente, ¿qué significa? Que hubo una disruptiva una disrupción entre la promesa de valor, la expectativa de la promesa de valor versus la realidad de lo que recibí. El 90%, y hablábamos con anterioridad de que este es el dato clave, de los usuarios asegura creer en los testimonios de este 34% que publican. Miren la importancia. El 34% publica, el 90% le cree, y el 82% de los usuarios quiere ver
el Internet es más visual, quiere ver cosas. Entonces, por eso no es raro que YouTube sea el segundo buscador más grande y no es raro que las redes sociales con mayor orientación hacia las imágenes y los videos, por supuesto, sean los que lideren el mercado de las redes. Que solo el 14% de la audiencia cree en la publicidad. Ya lo decíamos hace un rato. Hablábamos que cerca del 85% del contenido que hay en Internet está es generado por los propios usuarios, ¿sí? Y que tenemos que hacer que la gente hable de nuestro negocio. Donde allá abajo, en el embudo de cliente, en la parte del share o compartir, que ya lo vamos a ver. También en este tema del dilema de los medios, pues hablábamos de cómo antes la publicidad era unidireccional y que eso ya no se usa, ¿sí? Donde habían unos medios muy marcados, televisión y radio y prensa, y que se mandaba un mensaje unidireccional en bloque, en masa, para un grupo de gente que no se diferenciaba mucho y que sí, como no existían los medios actuales, pues creía en esa publicidad. Creía que si Pelé recomendaba Mastercard, para quienes de pronto no saben mucho de fútbol, pero pues Pelé era un hombre de reconocimiento, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Mucho tiempo él fue el patrocinador de Mastercard, de UNICEF. Es decir, en el pasado lo que se intentaba mucho, no estoy diciendo que ahora no, pero lo que se intentaba mucho era que personajes de alto reconocimiento fueran los que indujeran a los clientes a la compra. Hoy, como lo estamos viendo aquí en esta lámina, es los propios usuarios con sus comentarios quienes están induciendo más a las compras. También, bueno, y decíamos que ahora no se trata de eso, de controlar el conocimiento y mandar un mensaje homogéneo, sino de tener inteligencia colectiva, es decir, que nosotros producimos un mensaje, un contenido editorial, por eso hablamos de contenido relevante en la estrategia de inbound, que atraiga cliente y que ese cliente lo reproduzca entre sus grupos de usuarios para que salga de nuevo a la red en manera de contenido nuevo generado. Que este modelo no funciona, que una marca, lo que decíamos ahorita, enviaba un solo mensaje por 3, 4 medios a una masa y esa masa respondía. Eso ya no funciona hoy. Hablábamos de que hoy funciona esto, por eso es que se denomina mucho los ecosistemas digitales, que tienen que ver con que yo tengo mi sitio web y alrededor de mi sitio web tengo, digamos, en mi fase de awareness y en mi fase de awareness es descubrimiento y en mi fase de consideración tengo estos canales que permiten de que yo convierta toda esa información que tengo de mi promesa de valor y de lo que yo tengo diferencial para mis clientes en contactos para poder cerrar negocios. También hablábamos en el otro tema de cómo organizarse y explicábamos que existen 3 tipos de medios. Está los medios propios, ¿cierto? Donde se visita los espacios del anunciante para documentarse y realizar la acción y que dentro de ellos, pues ya vamos a ver los ejemplos, pero pues estaban la página web, los blogs de noticias, mi perfil de Facebook, los perfiles en YouTube, perfiles en Twitter, perfiles en LinkedIn, que es una red social para mostrar perfiles profesionales, el call center que yo tenga, si tengo un centro de contacto, un centro de llamado en mi negocio, pues es una media propia, y los locales, la tienda física, el hotel físico, el alojamiento físico, pues también es una media propia. ¿Y por qué es una media? Media o medio, porque allí también se produce el contenido, es donde se produce el mejor contenido, y es cuando mi usuario fue, mi visitante fue, mi turista fue y se tomó la foto en la experiencia y la compartió, o sea, la volvió mi sitio un medio de comunicación. También hablábamos de que existe la media comprada, que es cuando obviamente pues el usuario es expuesto a la creatividad del anunciante en los medios, es decir, yo voy a un medio habitual, periódico, radio, etcétera, y regularmente agencia de publicidad, y es ellos quienes
me asesoran en cómo anunciar mi producto o servicio allí en ese medio. Y está la media compartida. Bueno, pues, ¿qué hablábamos aquí en la media comprada? Televisión, radio, prensa, AdWords o Google AdWords, YouTube Ads, Facebook Ads, blogs targeted, premium website, portales premium, en fin. Y hablábamos de la media participada, que era aquella en la que el usuario es influenciado, busca referencias y lee opiniones de los demás para decirle qué hacer y cómo realizar o tener un llamado a la acción. Dentro de esto están las relaciones públicas, la moderación de perfiles, el community management y la dinamización de blogs, por ejemplo. También hablábamos del tema de las palabras clave dentro del reconocimiento al cliente, que nosotros en Internet era muy importante el etiquetado de mi producto en Google y en los principales motores de búsqueda. Si yo vendo un esfero, pues yo lo puedo llamar esfero, pen, lo puedo llamar marcador o marker como está en inglés. Puedo inducir a que busquen este que es de color púrpura, por la palabra purple, o puedo simplemente poner mi marca si ya estoy posicionado, es decir, Sharpie. Pero hay varias formas de etiquetar un producto o un servicio. Y que, claro, como lo vamos a ver en el módulo siguiente, entre más etiquetada esté una palabra, seguramente es más cara en Internet para ser comprada. Luego tengo que, para optimizar mis costos de mi plan de medios, tengo que jugármela con algunas palabras claves que puedan producir ese efecto inbound que hablé anteriormente, para que al final, con cierto contenido no tan explícito o específico, ayude a mi cliente lo eduque para que llegue a mi sitio, ¿sí? Entonces, si queremos ser planificadores de medios, pues tenemos que saber, uno, cómo Google identifica nuestro producto, con qué palabra clave lo relaciona, si tengo un alojamiento, si tengo un hotel, etcétera, con qué palabra clave me relaciona y con qué palabra clave queremos nosotros llegar a nuestros usuarios. ¿Quiero llegar de una con Sharpie o quiero llegar a partir de que me vaya descubriendo con la palabra púrpura? Y después, ay, venga, púrpura, ¿y esto de qué es? Un esfero, pen. Un marcador, tal. Ok, y dentro de los marcadores, la marca Sharpie es una de las más reconocidas. Entonces, más o menos es ese juego de palabras para meter en los motores de búsqueda o comprar mejor, para que cuando un usuario o cliente potencial escriba allí, y lo veíamos en la charla anterior, vaya sobre mi palabra clave, van apareciendo otras palabritas, ya la vamos a ver más adelante, y vaya induciendo al cliente a entrar en el viaje del cliente. Ustedes me disculpan allí con el cafecito, pues para mojar la palabra. También tengo que, entonces, a partir de esto que hemos hablado, salir, decíamos, a escuchar, debemos salir a oír qué se está diciendo de mi palabra clave y cuáles son los formatos que se están usando en el entorno de ella. Entonces, más adelante vamos a ver un tema muy curioso de lo que está sonando, por decirlo así, en el turismo Willy. ¿Listo? Palabras clave, cuáles son los tonos, ¿cierto? Y cuáles son las formas más visibles de mi palabra clave. Identificar quiénes son los líderes. Cuando hablo de naturaleza y aventura, o cuando hablo de alojamiento en naturaleza y aventura, o cuando hablo ya en específico del hotel o de la palabra alojamiento, quiénes son los líderes del mercado, quiénes están apareciendo de primeritos, y hay que mirar, hacer clic, eso se llama benchmark, ¿cierto? Para algunos que seguramente ya lo conocen, que es, oiga, venga, yo cojo el líder del mercado, ¿cierto? E identifico cuáles son sus mejores prácticas, ¿sí? Bueno, no quiero aquí mejor hacer publicidad, pero es un buen ejemplo, es un ejemplo huilense. Granja Burger, yo creo que muchos conocen esa marca, es una marca para mí orgullosamente huilense, y
Me encanta el ejemplo del benchmark con ella porque yo creo que es un gran ejemplo de lo que hay que hacer en términos de benchmark. Yo creo que, recuerdo que cuando vimos una clase hablábamos del rigor teórico y metodológico, que es todo esto, pero la relevancia práctica de las cosas, ¿no? Entonces, Granja Burger, ¿qué hizo? Identificó quiénes eran los líderes del mercado, pues claramente Presto, El Corral, dijo, bueno, ellos son de un target más, o de un segmento mejor de mercado, digamos más exclusivo, hablando por ejemplo de Corral, y de pronto Presto es un segmento más accesible, está en una parte intermedia, y yo quiero estar allí metido en ese segmento accesible, pero quiero jugar con cosas que el líder del mercado, llámese Corral, está haciendo. Entonces, muchas cosas, el tono de los avisos, digamos, ¿cómo se llama? El concepto del sitio, del lugar, la exposición de la carta, en fin, muchos temas muy parecidos, ¿cierto? Generando identidad, ¿sí? Entre una granja, un corral, desde incluso allí se dieron cuenta, venga, cómo pegó el asunto, ¿cierto? ¿Con qué palabra clave? Granja, corral, ok. Y a partir de allí empezar a generar unos tonos propios y diferenciales para decirle al cliente, listo, sí, usted puede ir allá al corral, pero yo tengo algo, tengo muchas cosas que se parecen y adicionalmente, por ejemplo, hago otras que el otro no hace por un mejor precio. En corral usted tiene que ir hasta allá, reclamar la comida y sentarse. Es más, hay un trabajo de cliente que esa marca no hace y que no lo posicionó en la mente como algo chévere, ¿no? Cultural. Vaya y bote la basura. O sea, se comió la hamburguesa y usted mismo recoge la basura y la echa en la caneca. No, chévere, suena como algo cultural, pero en realidad, ¿qué están haciendo? Pues nos están poniendo un trabajo de cliente adicional que deberían pagarlo ellos con su servicio. ¿No es cierto? ¿Alguien debería recoger los platos? Porque uno está pagando es por comodidad. Pues yo recojo los platos en mi casa porque pues entre todos colaboramos, etcétera. Pero cuando salgo a comer a un sitio afuera, pues quiero que me atiendan. Entonces, pero no, vamos a votar allí entre todos, se está ahorrando ahí un recurso. Entonces, esos temas de ese líder de mercado los va identificando esta otra empresa y dice, no, venga, yo atiendo en la mesa, yo atiendo por apps, tengo cierto tipo de productos que se parecieran y voy brindando cosas allí, le voy dando un tono propio, pero a partir de las mejores prácticas del otro y adicionando algunas otras que el otro no hacía, para entender mejor. Entonces, identificar quiénes son los líderes, qué se está diciendo y quiénes están hablando de mi palabra clave es fundamental en el tema de marketing digital y en la construcción, por supuesto, de un plan de medios digitales. También hablábamos del cliente objetivo, recordémoslo. Y para eso, pues hablamos de que uno puede, digamos, obtener información de los clientes para saber, y me regreso allá, frustraciones, alegrías y trabajos de cliente que yo le puedo quitar de encima, como lo que estábamos hablando ahora, pues a partir del método tradicional, ¿cierto? La segmentación tradicional, la segmentación demográfica, la segmentación geográfica, hacer las encuestas, contratar grandes consultores, que pues vale un billete, ¿no es cierto? O aprovechar los nuevos medios digitales y abrirme camino sin perder rigor teórico y metodológico, pero con mucha relevancia práctica y buscar estrategias como el gemelo, el cliente gemelo, el gemeleo. Y para eso, y por eso quería pasarlo de Rachid, el médico cirujano, para charlarlo en este capítulo. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Y recuerdo allí cómo es que creábamos cómo era que identificábamos ese cliente objetivo de él. Era, venga, que fue cuando yo le dije, venga, como no podemos ni tenemos el recurso para hacer una encuesta gigante y demás, ¿por qué no me regala una base de datos de sus pacientes, los datos que me pueda suministrar? Por supuesto, respetando
todo lo de habeas data y todo lo de historias clínicas y demás, a lo que no podríamos llegar, pero por lo menos datos básicos para poder, y que no voy a divulgar, sino que los uso para usted mismo, para que podamos gemelear, es un término muy conocido, un cliente medio, un cliente tipo o típico de un negocio, ¿sí? Entonces, desde si es hombre o mujer, dónde vive, si es estudiante, si trabaja, otra cosa, si corre, camina, va al gimnasio, no hace nada, si está soltero, si es casado, si tiene hijos, si no tiene hijos, si sufre de ansiedad, de qué otras cosas sufre, qué es lo que busca, paz, bienestar, reducir estrés, cómo llegó a mi negocio. Me lo recomendó una amiga, entré por Facebook, miles de aspectos con los que yo puedo, conociendo cierta información, interpretar el cliente típico que yo tengo o el que quisiera tener. Y pues veíamos que en el trabajo con él buscamos por edades, por sexo, que era mayor participación femenina que masculina, veíamos que las mayores ocupaciones eran ser independiente o empleados o estudiantes, y veíamos que los motivos de la consulta en mayor frecuencia eran por aspectos del tronco y después por temas de rejuvenecimiento facial o algunos otros aspectos físicos. Recordemos, es un cirujano plástico. Y también de quienes lo habían consultado, ¿sí? Porque ese dato es importantísimo y sobre todo ahorita que vamos a hablar del embudo de conversión, cuántos clientes se convierten, perdón, cuántos interesados se convierten a cliente. Entonces, veíamos en el caso de él que del 100% de quienes se interesaron por sus servicios, el 68.2% no se realizó ningún procedimiento. Luego, su tasa de conversión de interesado o de contacto o de lead, que es un concepto con el que debemos familiarizarnos mucho, a cliente, de ser un contacto a ser un cliente, alguien que vivió la experiencia, era tan solo el 32%. Y de ese 32%, ¿qué fueron los procedimientos que más se practicó? Entonces, en el caso nuestro del turismo, venga, del 100% que me consulta, que me pregunta el precio, la calidad del servicio que ofrezco, los tipos de tours a los que puedo acceder y demás, cuántos en realidad de esos que me preguntaron y me contactaron, cuántos en realidad me compraron. Es muy importante entender esa tasa de conversión, porque de esa manera, como es un embudo, ya lo vamos a ver, yo proyecto entonces cuántos me tienen que ver arriba para que al final yo pueda obtener la porción de demanda de clientes suficiente. Y aquí conecto con el módulo financiero que estamos viendo, y aquí conecto con ello. Entonces, esa demanda que se convierta en mis ingresos para poder calcular ya después mis modelos financieros, mi costo directo, mis gastos de personal, gastos generales, mis depreciaciones, mis amortizaciones, y al final hacer lo que dijimos desde el principio que hay que hacer en estos negocios, que es aumentar el valor de nuestras empresas e incrementar el patrimonio de nuestros accionistas. Ese es el objetivo de nuestras empresas. Y financieramente, ¿cómo? Obteniendo el máximo de beneficio con el mínimo de costo. Entonces, todo en la empresa estos aspectos, cliente, procesos, aprendizaje, pues confluyen o llegan a un destino final que es mi modelo financiero. De dónde procedían, etcétera. Y así, entonces, en el caso de él, pudimos identificar que su cliente típico eran mujeres de 26 a 35 años que trabajan o son profesionales independientes, estudiantes y docentes, que buscan procedimientos del tronco y del rostro y que viven en Neiva y el resto del Huila. Luego aquí ya tengo muy explícito un target al cual atacar en el buen sentido de la palabra. ¿Con qué? Con palabras clave de mi negocio, ¿cierto? Las palabras clave en el caso de esto, y qué pena que los maree políticos devolviéndome, ¿cuáles eran? Las palabras clave eran
belleza, reconocimiento, autoestima, ¿cierto? Presumir sin hablar, no hacer gimnasio, no tener que esperar para el cambio. La otra palabra clave es dieta. Digamos que en este tipo de negocio hay muchas palabras, y también en el nuestro, por supuesto, muchas palabras clave alrededor de ellos con las que puedo jugar en Internet para atraer al cliente al embudo. Entonces, me devuelvo acá donde estábamos. Y también, como lo vimos ahorita, ¿y de dónde? ¿Cierto? ¿Cómo me han contactado? Porque eso también me permite identificar a cuál media propia, a cuál media comprada, por ejemplo, debo acceder más, o a cuál media propia, compartida, debo acudir para que mi media propia ya capte clientes. Y cerrábamos en ese momento con que vamos a tener un caso de estudio. Ya vamos a empezar a poner el primer ejercicio a partir de estos primeros módulos, donde vamos a empezar a reconocer a nuestro cliente en cada uno de ustedes y lo vamos a colgar nosotros en el Classroom para que ustedes lo empiecen a desarrollar. Entonces, aquí presenté que el caso sobre el que nos vamos a basar nosotros para que ustedes gemeleen el caso es un hipotético caso de un hotel Transilvania, lo he puesto así, que es un hotel campestre que está en el sur del Huila y que tiene el objetivo de convertirse en el doble de grande en los próximos meses y quiere apoyarse en el marketing digital para hacerlo. Entonces, ¿cómo sería el proceso de documentación para un hotel de este tipo? Hay que entender, ¿cierto?, que con todo lo que vimos ahorita, cada medio contribuye a construir la personalidad digital o mi personalidad digital a cada uno de nosotros. La televisión me da ciertas características de mi personalidad digital. El internet, el celular, las redes sociales, los mensajes de texto, los anuncios de prensa. Con todo eso yo voy construyendo una personalidad digital que no es otra cosa que unos comportamientos de búsqueda cuando estoy en internet. Y eso nos conduce de nuevo a las estrategias de inbound, ¿sí? Que lo repito, se englosan o se engloban en 5 grandes pasos: la atracción al web, la conversión al cliente, la automatización y la fidelización. Y eso también nos trae a otra cosa, de nuevo, que es el viaje del cliente. Y este viaje es clave porque, como lo he dicho en sesiones anteriores, si nosotros cogemos el journey del cliente, el viaje del cliente, descubrimiento, que es la fase en la que me expongo a la oferta, entro a la fase de consideración, que es esa naranjadita, que es cuando yo empiezo a entender lo que estoy buscando y a dar clic y a mejorar mis búsquedas, y ya por supuesto la compra, la retención y la recomendación. Si yo cojo esto y lo volteo, ¿sí? ¿Qué tengo? Aquí lo tengo en horizontal, acá lo tengo en vertical. Y por eso decíamos un embudo. Es más grande acá y se va cerrando ese embudo. Y el paso de mi cliente que viene por acá, por cada una de las fases, se va volviendo una tasa de conversión. Una tasa de conversión, entonces, awareness significa descubrimiento, consideración después viene después, comparación está aquí entre descubrimiento y consideración. O sea, esos dos conceptos se unen. Después viene ya la conversión o compra, es decir, ya la combinación entre estas dos. Y después viene el share o el compartir, que es la combinación de retención y recomendación. Entonces, ¿cómo es esto del embudo? El embudo tiene que ver, como lo estábamos diciendo, con las fases del canal, ¿sí? Entonces, el awareness es la fase de descubrimiento. Es cuando el usuario es expuesto a la oferta, ya para aterrizar al caso de estudio, a la oferta, por ejemplo, de alojamientos a través de publicidad, artículos de blogs, videos,
y redes sociales. Entonces, ahí es donde el usuario, en principio, se contamina de información en el awareness. Yo tengo que hacer que cuando él entró en el awareness, me identifique con qué, con alguno de estos medios y alguno de estos canales. En particular, de lo que nosotros vamos a hablar o estamos hablando en estos momentos es del SEO, de la optimización de motores de búsqueda. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo hago a través de palabras clave que pongo en esos buscadores en esta fase de la Warner para que dentro de toda esta oferta de alojamientos que seguramente le aparecerá en Colombia, en el mundo, y depende de lo que mi cliente esté buscando para su experiencia de descanso en turismo o de turismo para su descanso, puedo competir, puedo estar llegando a competir. Después, en la fase de consideración, ya es donde ese usuario que está expuesto a todo ello identifica los posibles alojamientos, es decir, a dónde quiere ir. Vamos a pensar en un cliente que está estresado, que aquí en la parte donde yo lo estoy reconociendo, ¿cierto? Estoy reconociendo a mi cliente, estoy reconociendo sus frustraciones, les estoy reconociendo sus alegrías y empecé a entender cuáles son los trabajos de cliente. Entonces, yo aquí empiezo a entender que él está considerando posibles alojamientos, ojalá en un sitio de naturaleza, de confort, o como lo vimos en la masterclass anterior, o de playa, porque pues en Colombia, y como lo hemos visto con quienes ya hemos hecho acompañamiento individual a partir del estudio sectorial del turismo en Colombia, pues los principales destinos claramente que se están buscando hoy en Colombia tienen que ver con sol y playa, y por supuesto, como lo vimos con ellos, y lo vamos a ver con todos los demás, son los que tienen mayores niveles de ocupación. En temas de alojamiento y restaurantes, que es el segmento grueso en Colombia según el DANE, para denominar al turismo. Entonces, pero también existe ese cliente, ¿cierto? Que está estresado en una ciudad grande, que puede estar en Bogotá, que incluso puede estar en el exterior. Muchos de ustedes atienden cliente en el exterior y que está considerando no playa, no sol, sino más montaña, naturaleza, contacto con oxígeno, hoy en día que está tan de moda, o tan en boga el tema ambiental, en fin, y identifica posibles alojamientos en destinos que ofrezcan este tipo de alojamiento y comienza a profundizar en sus términos de búsqueda para conocer la oferta de su destino. Eso es lo que se hace en la fase de consideración. Primero, en el awareness, yo hago búsquedas gruesas, turismo, naturaleza, cosas gruesas. Esa palabra ya empezó a ser una palabra clave que hace parte de lo que decíamos ahorita, cuáles son las palabras clave en torno a mi negocio. Después, ¿qué hace con esto? Cuando empieza a profundizar en los términos de búsqueda. Oiga, venga, ¿y a dónde voy? Uy, Huila. Ah, pero Santander ofrece algo igual. Ah, pero tal. Dicen, venga, que hay en uno y que hay en otro, ya pasa la parte de comparación. Venga, me voy para Santanderes, venga, me voy para Eje Cafetero. Miren que hasta allí él todavía no sabe precios, no sabe nada, todavía está, por eso se llama este tema que estamos viendo, documentación. Él se está documentando, sabe simplemente que está estresado, que no quiere playa, y que quiere de pronto un destino con aire, con montaña, con senderos. Y en Colombia, pues eso pulula. Casi que tenemos la misma geografía aquí en el Tolima, en todas partes, porque gozamos, gracias a Dios, en este hermoso país de todos los pisos térmicos. Entonces, ya en esta parte de comparación, el usuario selecciona sus mejores opciones. ¿Y después qué hace? Recordemos lo que vimos arriba en el dilema de los nuevos medios. Valora los testimonios. Entra y empieza a mirar qué se está diciendo de aquí, qué se está diciendo de allá. No solo valora testimonios, miremos acá. Entra a ver artículos, entra a ver blogs, ¿sí? Y compara ya llega a alojamientos, ya llega a mi palabra clave, alojarme, hotel, cabaña,
apartamento, ya llega la palabra clave y a partir de allí empieza a comparar la relación costo-beneficio entre un hotel, entre quedarse en un apartamento, entre llevar una carpa y acampar, en fin. Entonces, empieza a comparar esa relación costo-beneficio. Ahí escoge y ya hace clic, ese clic que me convierte en lead o contacto, ¿no es cierto? Entonces, el usuario busca directamente el sitio web del alojamiento y hace contacto, bien sea porque tiene media propia o tiene media compartida paga, como en el caso de las reconocidos Booking, TripAdvisor y plataformas de estas que me ofrecen ese front o el primer contacto con el cliente a partir de exponer en un solo sitio, por decirlo así, casi que toda la oferta de todo el mundo y que ese cliente por sí mismo vaya, digamos, considerándome. Y aquí ya después de que el usuario buscó directamente el sitio e hizo contacto, ya después que viene el share, me compró, estuvo conmigo, yo lo atendí, tuvo lo que dijimos en sesiones anteriores, su momento de verdad. ¿Se acuerdan que hablábamos de qué son los momentos de verdad? Los momentos de verdad es ya el día a día de la experiencia en el sitio y que implica no solamente que esté cómodo en las habitaciones, que esté cómodo en otras áreas del alojamiento, que esté cómodo donde fue a almorzar o en los tours, sino tratos como el que conté en la última sesión, por ejemplo, del vigilante. ¿Quién iba a decir? El vigilante que le habló bien o le habló mal a alguien y ahí ya tuvo una mala experiencia, eso es un momento de verdad, ¿sí? Y a partir de allí ya, si le fue bien, ¿qué hace ese usuario? Ahí ya es cuando se toma la foto, la publica en Facebook, la publica en Instagram y hace toda esa inteligencia colectiva que vimos allá arriba. ¿Y qué es lo que finalmente hace cuando hace un share? Y es allá, muchachos, donde tenemos que llegar, a que la gente comparta lo que hizo en mi sitio, lo que hizo en mi experiencia, las actividades que realizó, no importa el segmento en el que esté. Si estoy en el transporte especial, pues que comparta el viaje. Si estoy en el tema, si yo soy operador, que comparta destinos y que trate de etiquetarnos, ¿sí? Que trate de etiquetarnos como los agentes de su experiencia, quienes los llevaron con éxito allá. Y hay varias técnicas para hacer eso, incluido otorgar descuentos a quien lo haga, ¿sí? Y que uno vea que tiene un buen número de, ¿cómo se llama esto? Seguidores en redes. No solamente las grandes estrellas y los grandes artistas son influenciadores. Como lo vimos ahorita, el 37 punto y pico % de la gente que está en internet y publica las cosas influencian a los demás. Luego ahí ya rompemos un primer paradigma que es solamente Karol G o el artista o el cantante o el traveler el que influencia. Claro, pues con ellos podemos apoyarnos en otras cosas, etiquetarlos, podemos apoyarnos en escribir en comentarios cuando, por ejemplo, alguien famoso fue a, qué sé yo, el cañón de Chicamocha. Aquí también tenemos en el Huila tal vaina, ¿sí? Y empezar a generar como ese relacionamiento a partir de ello. Entonces, ya en el caso de estudio nosotros, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, esa persona que dije ahorita está buscando relajación, turismo de naturaleza en el Huila. Entonces, vamos a ir en calientico a mirar cómo es esto. Entonces, escribe lugares para relajación y contacto con la naturaleza. ¿Ven? Que al escribir esto ya empiezan a aparecer palabras clave, parques naturales del Huila. Miren lo que, entonces, ya para entrar a la relevancia práctica de la teoría que estábamos. Entonces, empiezan parques naturales del Huila, lugares naturales de Colombia,
sigue Colombia marcando encima, pero como yo escribí, seguramente como yo estoy consultando desde acá, lo primero que me apareció fue Huila. Claro, toda la inteligencia alrededor de estos motores de búsqueda hacen que haya una serie de factores de ubicación y demás que ellos priorizan, pero por supuesto que están priorizando las palabras clave que la gente compra en Google. Después dice lugares para conectar con la naturaleza. ¿Ven? Hasta aquí yo como usuario apenas estoy diciendo, estoy aburrido, quiero como relajarme y empiezo a buscar, seguramente entraré a Colombia, ¿sí? Entonces empiezo yo como un usuario que esté en cualquier lado y digo, venga, ¿dónde hay para relajarse en Colombia? Colombia tiene diversos lugares. Ya mira, ya esto está mandando la parada que es el Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Entonces ya Gemini, primer influencer en quien está aquí. Entonces llegó y dijo, miren, me mandó la foto del Tayrona, miércoles. Me mandó Parques Nacionales Naturales. Mire, me mandó ayer una fotico de Caño Cristales. Difícilmente un usuario sigue haciendo esto que estoy haciendo yo acá. Porque el ser humano tiende a quedarse con las 3 primeras imágenes, o las 5. Entonces, Eje Cafetero, Isla de San Andrés, Caño Cristales, Ciudad Perdida, Cocorná, pero supongamos que a alguien le habló más de otras cosas, ¿sí? Le habló otros destinos naturales, Caño Cristales, Ciudad Perdida, Eje Cafetero. Miren, ya que hay un tema que todos tenemos que empezar a hacer en conjunto como cadena de valor, y es, oiga, mire que dentro de las palabras claves, por ejemplo, de lugares naturales para viajar o algo así, no estamos apareciendo, ¿sí? Pero si coloco ya algo, una búsqueda un poquito más específica, ¿cierto? Ya alguien me dijo, no, venga, vaya al Huila. El Huila está cerca de Bogotá, por ejemplo, es un cliente que está en Bogotá. El Huila está cerca de Bogotá, en fin, lo induce. Entonces él llega y dice, venga, listo, ¿y qué hay? Todavía no sé a dónde ir en el Huila. Y entonces vengo y digo, venga, y en el Huila. Entonces tengo que mirar también, yo como dueño de negocios, tengo que entender, venga, ¿qué está sonando del Huila? Porque no solamente mi competencia está en quienes prestan el mismo servicio allí. Recordemos el concepto de competencia directa y de competencia indirecta. Entonces, si yo soy un alojamiento en San Agustín, pues seguramente mi competencia son los hoteles y alojamientos de San Agustín. Pero de manera indirecta, mi competencia está de manera ampliada todo Colombia y de manera segmentada geográficamente, pues Huila. 10 sitios turísticos para conocer y en qué municipios se encuentran. Ay, venga, entonces yo hago esto, ¿cierto? Y aquí todavía en mi embudo voy acá, voy en el Aguardes. Yo puedo durar 1, 2, 3 semanas decidiendo mi viaje, ¿sí? Entonces, hasta que ya empiezo a tomar decisiones. Por eso se llama el proceso de documentación del cliente, donde él se está documentando. ¿Listo? Y entonces aquí continúa hasta que, miren, entonces mira el tono, ya cuando la palabra clave es Huila. Mira el tono que le envía la inteligencia artificial de Google. ¿Qué fue lo primero que le mandó? Desierto de Tatacoa. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? En el ideario colectivo de quienes están leyendo, Tatacoa tiene más relevancia que Cascada Marruecos en Nátaga y seguramente que el Alto de Bordones en San Agustín. Y alguien dirá, ¿cómo se le ocurre? Y tiene toda la razón, ¿cómo se le ocurre? De pronto San Agustín tiene un sentido más histórico y claro, desde el punto de vista cultural, seguramente, pero desde el punto de vista de lo que de mí, me voy a devolver aquí un poquitico, de la personalidad digital. Aquí, quiero que se entienda esto bien. Lo que aquí se está reflejando no es la relevancia o la importancia histórica o cultural de los sitios. Lo que aquí se está reflejando es de qué están hablando los consumidores digitales, no es más. Porque esta inteligencia artificial, y todos lo sabemos, se basa en contenidos que, como lo vimos en las láminas iniciales, produce el 85% de los usuarios que están en Internet. Entonces, todo esto lo construyen a partir de lo que está más consultado. Entonces, en Huila, claramente aquí me está mostrando que
Villavieja está más posicionado, Parque Arqueológico viene el segundo, Mirador de la Mano Gigante posicionado, miren, me lo está, aquí ni siquiera estamos hablando de publicidad explícita pagada, sino de lo que las conversaciones generales en internet hablan de aquí. ¿Qué más está diciendo acá? Parque Regional la Chacuira, el Estrecho del Magdalena, la Cascada. Entonces yo llego y sigo documentándome. Me sigo documentando y solamente estoy acá todavía. Ni siquiera he viajado, es decir, no he salido del descubrimiento y estoy acá en el awareness apenas, ¿sí? Me estoy exponiendo a la oferta de alojamientos en blogs y en todo. Blogs, entonces sigo mirando, venga, ¿qué más hay? Ah, mira, aquí ya, esta ya es categórica. Aquí sí ya empezó a marcarme como usuario en orden de prioridades para dónde me vaya yo, ¿sí? Y yo, acuérdense que mi estudio de caso es San Agustín. Digamos, empíricamente lo escogí así, no porque tenga algo allá. Y Desierto de la Tatacoa, primer tema que me está hablando el buscador. ¿Listo? Segundo tema, Parque Arqueológico San Agustín. Ah, bueno, bien. Ya por el lado de mi ejemplo, voy bien. Gigante, tercero. ¿Sí? Cuarto, otra vez San Agustín. Bien. Voy bien. Estrecho de Magdalena, San Agustín y Pitalito, bien, voy bien porque Cascada Marruecos, Nátaga, ok, sirve porque alguien puede pasar de allí y terminar abajo en el sur. Cascada la Montiel y la Serpiente, Paicol, Laguna de los Pájaros, Pitalito, Mirador, Villar. Y entonces yo que empiezo a hacer dentro de mi proceso de documentación, que no lo voy a hacer acá o no salimos hoy de aquí, empiezo a darle, si tengo el tiempo y seguramente la gente de ahora no hace viajes tan a la ligera, sino que hace todo esto. Empiezo a entrar sitio por sitio, a entender qué es esto, ¿sí? Y aquí ya empieza a decirme, oiga, venga, ¿qué hacer allá? Y todavía estamos en la fase del awareness, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a entrar en la fase de consideración. ¿Qué considero yo acá? Ah, mire, ¿qué hacer? Pues me lo está diciendo en la Tatacoa, pero entonces vámonos a... perdón, ¿dónde estaba yo acá? Mostrar más. Y entonces ya entré a San Agustín. Entonces yo digo, venga, Parque Arqueológico. Ah, ok. Esto, las estatuas. Segundo tema que me aparece aquí, de lo que se está hablando de mi palabra clave. Wikipedia es la que lo está hablando. ¿Recuerdan de lo que hablamos acá? No hay que dar nada, no hay que subestimar nada de lo que se está hablando. Artículos, blogs, ¿cierto? Dice acá. Miren el segundo tono, es Parque Arqueológico San Agustín. Ah, venga, a mí me interesa porque yo, pues claro, si estoy buscando ello, pues es un turismo cultural, pues entro y reviso allí. Y seguramente aquí en Wikipedia me va a decir, ah, mire, se ubica en tal lado, periodización tal otra cosa, la historia, qué berraquera, y me empiezo a documentar del sitio. ¿Qué descripción tiene? ¿Qué sitios tiene? ¿Qué museos? ¿Qué cosas? Entonces digo, oye, yo quiero ir allá. El ancla se volvió el parque. ¿Listo? Entonces digo, bueno, voy para allá. Escogí San Agustín. Venga a ver qué más hay. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Ya decidí, a partir de mi awareness, que quiero ir allá, que quiero conocer los ídolos, que quiero conocer el lavapatas dentro de lo que me documenté en los blogs. Y entonces ya empiezo a planificar mi viaje, ¿cierto? Entonces ya que empiezo a considerar, oiga, ¿y dónde me quedo allá? Entonces, empiezo, como dice acá, a profundizar los términos de mi búsqueda. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Ok, ya dije San Agustín, entonces ya hago alojamientos en San Agustín. Claro, ¿qué me apareció primero? Booking. Por supuesto, porque está patrocinado, como bien dice acá. Y esto también sirve para entender con quién me debo asociar. ¿Recuerdan lo de los socios clave que veíamos acá en el modelo de negocio? Acá, socios clave, pues resulta que si tengo alojamiento, claramente Booking puede ser un socio clave, Airbnb, socio clave, Kayak, socio clave. Miren, los tres primeros que están patrocinados para alojamientos en San Agustín. Cuando pongo esta palabra clave acá. ¿Qué más está diciendo de alojamientos en San Agustín? ¿Qué otras palabras clave están apareciendo? Hoteles en San Agustín Huila, hoteles en San Agustín Huila económicos. Ojo, ya apareció una nueva palabra clave.
lo que yo debo comportar, que yo debo tener en cuenta para cuando empiece a armar mi plan de medios digitales. Ah, ok, económicos. Si está ahí de segundita es porque mucha gente que entró allí escribió eso. Quiero hoteles en San Agustín económicos. Y pues suena nimio, suena obvio, pero tiene mucha relevancia. Cabañas en San Agustín, ya apareció. Miren lo tercero que se está hablando de alojarse en San Agustín. De alojarme en hotel, de que el hotel sea económico y ya de alternativas de alojamiento, cabañas, ¿cierto? Ok, y yo tengo que posicionar según mi caso de estudio, tengo que posicionar un hotel, ¿cierto? Porque esto es lo que yo estoy aquí planteando en el ejercicio que estoy planeando. Un hotel campestre, ¿cierto? Que tiene el objetivo de convertirse en el doble de grande en los próximos meses y que quiere apoyarse en el marketing digital. Entonces, después miro qué más hay. Hotel en San Agustín, precios tiene que ver con económico. Entonces, lo primero que busco es dónde quedarme, dónde alojarme, y después lo segundo que me está diciendo esto es que la gente busca es, obviamente, el tema económico. Claro, ¿quiénes pudieron haber hecho estas búsquedas? Las que me están apareciendo a mí segmentadas acá. Ah, pues seguramente personas que también se ubican en mi región donde yo estoy. En este momento estoy en Neiva, ¿sí? Seguramente estas son palabras clave de lo que se está diciendo en Neiva. Vamos a ver en el otro ciclo cómo ampliar esos rangos de palabras clave, cómo hacer que Google, o mejor, cómo entender nosotros, no cómo piensa alguien en Neiva, no qué está diciendo alguien en Neiva, sino cómo piensan en Colombia del destino o incluso en el mundo del destino. ¿Listo? Hotel Yuma, aquí ya apareció un nombre, ¿sí? Y después, ¿qué viene? De lo que me apareció en mi búsqueda. Ya otra vez la inteligencia artificial me abrió otro tema, que es Hotel Boutique. Miren, ya apareció una nueva palabra clave, cabañas y hostales. Y ya me empezó a dar nombres. Seguramente estos ya están haciendo uso de lo que yo estoy diciendo, posicionándose con palabras clave, ¿sí? Hotel Samay, Cabañas Amalú, claramente ellos están invirtiendo o los están etiquetando mucho, una de dos, ¿sí? Pero si ya tienen servicios y características es porque ya se han expuesto su oferta por estos canales. Ya después veo imágenes. Recuerden que en la clase anterior dijimos hay que mirar todo lo que está diciendo el motor de búsqueda de mi palabra clave. Entonces miré por acá, miré imágenes, porque el cliente seguramente va a decir, uy, entonces yo empiezo, todo entra por los ojos, ¿no? O sea, que me apareció el jardín, Estoraque, que creo que hace parte de este grupo. Casa San Agustín, Yuma, miren lo que me lo habían mencionado ahorita. Ya, yo como usuario empiezo a guiarme por acá. Pero miren, siguen cosas jalándome aquí arriba. Gran Canaria, distractores, ¿sí o no? Glamping, Cartagena, ¿sí? Entonces, bueno, aquí empiezo a mirar ya opciones. Videos cortos. Ah, venga, ¿cómo es la cosa allí? Entonces, Acahuanga tiene videos cortos. Ya miren los canales por donde la gente está viendo videos cortos y como usan redes sociales, se me estoy pasando de tiempo, 7 y 8, entonces, por aquí empiezan a terminar de hacer su embudo de cliente, a profundizar, a seleccionar las mejores opciones. Entonces ya quien comparó y dijo, oiga, voy a mirar la mejor opción entre eso que está allá y empiezo a comparar testimonios y la relación del precio. Y lo vimos ahí claramente, económicos, y vimos el otro término que era precio como tal. Y ya ahí sí, pues hace el ejercicio lógico de, venga, hagamos clic, entremos a ver, miremos acá de una vez en Booking, porque digamos, mi personalidad digital es impulsiva y no espero a bajar acá, sino que llego y digo, lo primero que venga de acá. Entonces hay muchas personalidades digitales, digamos que la mía es impulsiva, yo no voy a mirar más allá, voy a mirar acá, venga a ver qué hay. Montenegro, San Agustín, Las Burras, esto no pareciera ser Playa, no parece ser Colombia, San Agustín, no parece ser Colombia, ¿sí?
House. Entonces yo ya me di cuenta de esto y digo, no, espere, San Agustín, Colombia, ¿cierto? Entonces seguramente ya aquí me va a mostrar mejor, ok, otra vez acá, se iba más allá, otra vez acá, y ya empieza a direccionarme y miren el posicionamiento, porque ya me está, mira, aquí está 61 alojamientos encontrados y con toda seguridad tiene que ver con la posición en la que me lo muestra a mí como usuario, tiene que ver con cómo está generando esa atracción en el awareness y en la comparación con el usuario. Para cerrar y ya introducirnos más en este mundo de lo que tiene que ver con la optimización del motor de búsqueda, cierro con esto. Tengo que empezar a pensar para que todo eso se active en mi mapa de contenido. Y aquí me devuelvo a esto un poquitico y ya voy a cerrar. Qué pena con ustedes que me estoy pasando 10 minuticos y yo mismo dije que el tema del tiempo. Mi mapa de contenidos es que voy a mostrar en mi media propia, en mi sitio web propio, o si no lo tengo porque considero que no lo necesito y en muchos casos no se necesita, en el canal que esté usando como media propia. En este caso, quien no tiene página web propia del hotel, pero está usando esto como canal principal para que vean el hotel. Entonces, debo construir mensajes y contenidos alrededor de mi media compartida, ¿no es cierto? Y generar esa tracción hacia la búsqueda del sitio. Entonces, en el caso mío, Hotel Campestre Transilvania, ¿qué tengo que empezar a colocar clave e ir desarrollando dentro de mi mapa? Pues primero, por supuesto, planes y precios. Y lo vimos allí en los motores de búsqueda. Económicos, precio, pues por supuesto yo tengo que empezar a generar contenido que haga llamado a la acción de quien está ahí consultando. Tipo de acomodación, por supuesto. Tengo doble, tengo sencilla. Vimos palabras clave de cabaña, iglú, no sé qué. Tengo que empezar ya a hacer lo que en las 7P del marketing se conoce como generar la evidencia física. Buenas fotos, grandilocuencia de los sitios emblemáticos que tengo en mi negocio, en este caso. Si tengo zonas húmedas, por ejemplo, tal vez así uno busque viajar a esos sitios, en algún momento va a querer meterse en jacuzzi, algo relajante, en fin. Y está muy en boga hoy en día el tema de zonas húmedas y zonas húmedas no tan masivas, más de experiencia cerrada, llamarlo así. ¿Qué experiencias memorables encuentra mi cliente en mi negocio? Y de ahí se van a empezar a nutrir también seguramente palabras clave, ¿sí? No, mis experiencias memorables son, mi experiencia memorable es que mientras se aloja, etcétera, 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 por ejemplo, cocino en horno de leña, aprendo alguna actividad del campo, dependiendo de qué perfil de cliente está buscando el sitio mío, por supuesto, y que repito, tengo que conocerla a la perfección. Por supuesto que si dentro de mi promesa de valor tengo dentro de mis alegrías este tema de la naturaleza, del contacto con ello, pues tengo que mostrar también cómo a partir de que llegue a donde soy yo, puede tener ese contacto con la naturaleza. En fin, empiezo a manejar una serie de contenidos y a partir de ellos tengo que empezar a abrir ese contenido y construir más contenidos para que después mi sitio web o página de aterrizaje o lo que voy a poner allí en estos canales transaccionales, Booking, etcétera, que vimos allí, logren el efecto de atraer más visitantes al sitio y conseguir leads o contactos y conseguir cierres o ventas. Me da pena, me les pasé 13 minuticos de la promesa de valor. Entonces, voy a dejar de compartir. Ya nos veríamos en la siguiente sesión. No sé si de pronto alguien antes de salir quisiera hacerme alguna pregunta, alguna sugerencia. ¿Estoy dispuesto?
Hola, profe, con Dali, de San Agustín. Yo quisiera preguntarle, profesor, ¿cómo es que maneja uno el WhatsApp de Mesa para Asistencia? No entiendo. Es el WhatsApp, ¿cómo funciona? Si uno tiene dudas, ¿cómo le escribe? ¿O le escribe directamente a usted? ¿O cómo es, profe? Discúlpeme, no he podido utilizarlo. ¿Te refieres al WhatsApp del canal nuestro de Mesa de Ayuda? Correcto. Ah, ok. Si quieres, sí, por favor, Caro, contactémonos con la señora y explicamos bien directamente. Realmente es un canal de difusión, es un WhatsApp de difusión, pero sí se Ven. puede escribir. Es decir, ¿qué significa ello? Que desde el centro de nosotros, desde el Contact Center, difundimos una información, pero nadie más, digamos, allí tiene interacción con ella, o sea, no puede seguir interactuando dentro del chat. Pero si nos escribe directamente su duda y su aclaración, pues se la vamos a contestar. Sin embargo, esta semana nos contactamos y te mostramos todos los canales que tenemos de atención, no solo el WhatsApp, Ay, sino profe, el correo sí, porque electrónico y dice demás. mesa de ayuda, pero mesa de ayuda me da el horario, ¿pero qué? Nada, simplemente si le quieres escribir directamente a la mesa de ayuda alguna cosa, no entendí esto, no, me pueden volver a enviar el video, lo puedes escribir allí haciéndole clic al usuario mesa de ayuda, se llama. Pero si quieres, pues, el lunes te ayudamos bien. Listo, profe, muy amable, gracias. ¿Y la lista de asistencia no Hola, está? buenas noches, señora Dali. Mañana le regalo una llamadita y le explico bien lo del tema de la mesa de ayuda. La lista de asistencia está aquí en el chat. Por favor, les recomiendo firmarla porque solo tengo 8 asistencias y estamos 26 personas conectadas. Es acá, miren, es acá. Lo voy a compartir la visual. Si están viendo acá mi pantalla, yo estoy moviendo aquí, ¿sí? Ustedes hacen clic allí, clic aquí, en este enlace, quienes están acá en la sesión. En la parte dice chat, en la pantalla, dice chat. Sí, señor. Sí, señor, ahí está. El chat lo encuentran al lado de donde Derecho. aparecen las personas conectadas. Sí, señor, al lado derecho, ahí está el... Y ahí ya empieza a colocar nombre, apellido, Juan Carlos Segura Durán, y empieza a llenar el formato. Mi empresa, Hotel Transilvania, y llenan todos los datos. Cuando se termine de cerrar los datos, se da a enviar y ya nosotros vamos a captar esa información y ahí nos va a aparecer en un cuadrito a nosotros internamente quién se inscribió, la hora en la que lo hizo, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que se hayan inscrito ese día para poder registrar, obviamente, la asistencia a la sesión. Bueno, no es más por hoy, quiero dejarlos allí, pendientes porfa del Classroom, porque pues ya voy a empezar a poner una actividad aquí dentro del tema de perspectiva de cliente para que empecemos el proceso de documentación de nuestros negocios. Muchísimas gracias, feliz fin de semana. Si me regalan una aperturita de cámara, porfa. Virginia Gaitán nos está diciendo que no encuentra dónde firmar. Virginia, mira, aquí a mano derecha, aquí abajito, míralo, dice chatea con nosotros. Haces clic ahí y aparece, subes un poquito o bajas dependiendo de la hora en la que entraste y ahí vas a encontrar estos enlaces, ¿sí? Y haces lo que acabamos de decir. Pinchas en el enlace y colocas tu nombre y después lo envías. ¿Alguien más me preguntó algo? ¿Alguien más me preguntó algo? Profe, Bueno, mire que yo tampoco he podido hacer la asistencia. Hugo, ¿ahí está viendo mi pantalla, Hugo? Estoy viendo su pantalla, profe. ¿No la está viendo? Profe, lo que pasa es que no está en azul. Ahí aparece el link, pero no está en azul. No le permite a uno ingresar. Eso es lo que yo he tratado de decirles desde ratico, profe.
Buenas ok. noches. Sí, el link no Entonces- está activo. El link no aparece activo porque a mí tampoco me ha dejado firmar asistencia. A mí personalmente, igual que a los otros compañeros, no aparece azul. Ya usted nos lo ha enviado como 4 o 5 veces. Otro compañero envió también el link, el mensaje, pero a mí, por lo visto a los demás, tampoco nos aparece activo. A ver, mira, lo voy a, Sí, no está activo. Revisar porque lo voy a enviar acá un momentico, voy a enviar un momentico y revisa, porfa, quien nos acabó de hablar, revisa, porfa. Ahí lo acabé de poner, 7:19. Porfa, clic en ese a ver si ya puedes. Aquí We're Happy nos está diciendo, copien el enlace y lo pegan en una pestaña nueva. Sí, sí, exacto. pueden Sí, hacer- no, yo sé cómo funciona la lista de asistencia y todo, pero esta vez sí no me ha dejado, es que no aparece activo, ni siquiera me deja, es más, copiar el enlace. Daimir, ¿cómo hiciste? Porque yo no puedo, no está activo. Buenas noches, ya les propietaria copié el del link nuevamente directamente de la página para que por favor intenten nuevamente. Claro, mira, ¿quién más le está Mira, pasando hagamos eso? una Porfa? cosa, quienes, yo tengo el listado de las personas que están conectadas, entonces por favor escríbanme por interno y yo les envío a cada uno el link para que puedan realizar la asistencia y ya no Ahí en el tengamos. directo del WhatsApp de Mesa de Ayuda y les ayudamos con eso. Profe, una preguntita, ¿dónde es empresa qué nombre se coloca? El nombre del negocio, sí, del hotel, alojamiento, el emprendimiento, sí, la empresa. Profe, perdón, una preguntita. Gracias, Es que nosotros vemos estas reuniones grupales con una tía, entonces ella me dice que si podemos hacer el registro del correo mío, ¿podemos hacer el registro de las 2 personas ahí mismo? Sí, no hay ningún inconveniente. Ah, ok. muchas Caro, gracias. por favor, Caro, por favor, entonces con Marta Lucía, ella te va a pasar el otro correo para que pueda acceder. No hay problema. Listo, sí, señor. Sí, ya le dije a Hola, la señora señores. Marta Lucía que me indique el nombre de las 2 personas. Ya las tengo en cuenta. Bueno, les agradezco. Cualquier otra inquietud la resolvemos allí con Mesa de Ayuda directamente. Feliz noche. Que descansen. Dios les bendiga. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Será noche, buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias.